Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Quienes nos acompañan habitualmente ya saben que nuestra misión aquí es, bueno, tomar una buena pila de documentos, artículos, investigaciones, notas y extraer de ahí el conocimiento más valioso. Eso es. La idea es presentar toda esa información de forma clara, amena, para que cualquiera pueda llevarse ideas transformadoras sin tener que leer cientos de páginas. Y hoy tenemos sobre la mesa una exploración exhaustiva que aborda un concepto que, francamente, tiene el potencial de cambiar la forma en la que interactuamos con el mundo. Sí, totalmente de acuerdo. Y lo más curioso es que propone un cambio desde el mismo instante en que termine esta conversación. Vamos a sumergirnos en las enseñanzas del maestro Fran García, extraídas de una transcripción reciente que, resulta verdaderamente fascinante. Muy fascinante, la verdad. El tema central gira en torno a cómo el lenguaje que utilizamos a diario no es, ni mucho menos, una simple herramienta de comunicación. Las notas sostienen que el lenguaje moldea literalmente nuestro entorno físico y espiritual. Pues es un placer estar aquí para analizar este material. Y fíjate, lo que resulta verdaderamente llamativo de estas notas del maestro Fran García es la tesis central que plantea, desde la primera página. Ujú. Habla de la necesidad absoluta de que exista una coherencia obligatoria entre el pensamiento, el oído y la palabra. Según el texto que estamos analizando hoy, esta alineación no es una simple sugerencia de autoayuda para tener paz mental. Ya, claro, no es el típico consejo de piensa en positivo. Exacto, se presenta como un requisito estructural para manifestar una realidad armoniosa. Es un enfoque muy analítico sobre algo que el ser humano suele hacer en piloto automático. O sea, hablamos sin pensar, dejamos que las palabras salgan de la boca impulsadas por la emoción del momento, y al hacerlo, el texto sugiere que rompemos esa coherencia vital. Es como si fuéramos un poco sonámbulos con el lenguaje, ¿no? Completamente. El documento invita a observar el lenguaje no como un espejo que refleja lo que ya existe a nuestro alrededor, sino como la fuerza motriz que está construyendo lo que va a existir. Y vamos a ver esto con detalle, porque aquí es donde, para mí, encontramos el gancho principal de toda esta documentación. A ver. Hay un momento, el momento en el que el texto te hace levantar la vista del papel, y es cuando lanza esta frase exacta. Dice, la palabra no solo describe la realidad, la fabrica. Madre mía, es que tiene un peso enorme esa frase. Es brutal. Si nos detenemos a pensar en el peso de esa afirmación, es enorme. Normalmente la sociedad asume que usamos las palabras para etiquetar las cosas que ya están ahí fuera, como si fuéramos notarios de la realidad. Dando fe de lo que hay, claro. Eso es, vemos una silla, decimos silla, percibimos un problema en la oficina y decimos hay un problema en la oficina, pero esta enseñanza le da la vuelta a la tortilla por completo. Por completo, sí. Nos está diciendo que la palabra es la fábrica misma de nuestro entorno. Invita a cualquier persona que esté prestando atención a replantearse absolutamente cada frase que pronuncia a partir de este preciso momento. Y si conectamos esto con el panorama general de la filosofía del lenguaje, la implicación es inmensa. Significa que cada vez que alguien abre la boca, no está redactando un informe sobre su vida actual, sino que está, literalmente, escribiendo el guión de su vida futura. Escribiendo el guión, me gusta mucho esa imagen. Es que el maestro García enseña en estas transcripciones que el lenguaje funciona mediante lo que él denomina una resonancia vibratoria. O sea, no se trata únicamente de emitir sonidos al aire para que reboten en el tímpano de otra persona. Ya. El texto lo define como una vibración que tiene un impacto dual, es decir, golpea con la misma fuerza tanto en el mundo físico y material como en el ámbito espiritual. Pues para visualizar mejor este concepto de la resonancia vibratoria, yo creo que podemos imaginar la típica escena de la superficie de un lago en absoluta calma. ¿Vale? ¿El lago? Cuando alguien lanza una piedra, no solo se produce un ruido al chocar contra el agua, sino que se generan esas ondas concéntricas que viajan inevitablemente hasta la orilla. Eso es, mueven todo. Claro, esas ondas mueven las hojas flotantes, desplazan la arena, alteran todo el entorno físico del lago. El texto sugiere que nuestras palabras operan exactamente como esa piedra. Sí, sí. Al hablar, no solo estamos haciendo ruido, estamos emitiendo una vibración que choca contra nuestro entorno físico y, según las notas, también espiritual. Es una dinámica constante de causa y efecto. Y fíjate que esa metáfora de las ondas en el agua se alinea a la perfección con la sabiduría antigua que rescata el autor en sus enseñanzas.
El texto profundiza en la raíz de esta idea conectándola directamente con la cábala. Que para quien no esté muy familiarizado con el término, la cábala es una antigua tradición de misticismo judío. Exactamente, una tradición que busca desentrañar los significados ocultos del universo, de Dios, y muy especialmente el poder oculto detrás del lenguaje y las letras. Ujú. Basándose en esto, el texto utiliza el libro del Génesis para ilustrar esta capacidad creadora de la palabra. Menciona el célebre pasaje de «Dijo Dios y fue». Claro, él dijo Dios. Lo que el autor subraya como crucial aquí es que el acto de hablar es el detonante exclusivo de la creación en ese relato. No dice «pensó y fue» o «deseó profundamente y fue». No, hay una acción vocal. Eso es, hay una manifestación que ocurre estricta y únicamente a través del verbo. Es decir, el verbo se presenta como la herramienta de construcción por excelencia, no como un simple método para compartir información del punto A al punto B. Exacto. Y esto nos lleva a un concepto cabalístico sumamente profundo que se menciona en las fuentes y en el que el autor hace muchísimo hincapié: el concepto del dibur. Dibur, vale. El texto no define el dibur como el simple acto de charlar, o de murmurar, o hacer ruido con las cuerdas vocales. Lo define de una manera muy específica, como una vibración estructurada. Vibración estructurada. Y esto plantea una distinción importantísima. Porque, a ver, ¿qué diferencia hay entre un sonido aleatorio, como un grito o el claxon de un coche, y una vibración estructurada? Pues el orden, imagino. Claro, la estructura implica intención, implica orden, gramática y, sobre todo, arquitectura. Cuando el habla humana se convierte en dibur, se convierte en un molde vibratorio. Y la premisa es que la realidad física empieza a rellenar ese molde para materializar lo que se ha dicho. Pero a ver, detengámonos aquí un momento. ¿Cómo pasamos de un texto místico milenario y de la idea del dibur a algo que sucede en nuestro torrente sanguíneo? Ya, parece un salto grande. Porque, leyéndolo por encima, suena a que el autor está mezclando agua y aceite, combinando teología antigua con biología moderna. Sin embargo, revisando las notas, revelan un puente muy concreto entre ambos mundos. Sí, el puente es biológico. Exacto. El texto da un salto hacia la biología pura y dura, advirtiendo que hablar negativamente activa bloqueos internos y físicos, y menciona específicamente el impacto en el sistema nervioso, a través de algo muy tangible. El cortisol. Así es, y es vital entender el mecanismo de este puente, porque el cortisol, como la ciencia médica ha establecido hace tiempo, es la hormona principal del estrés humano. La hormona de lucha o huida. Eso es, según el análisis del maestro García, que entrelaza la cábala con este funcionamiento biológico. Cuando una persona emite palabras negativas de forma constante, no solo está lanzando una mala vibración al universo, en un sentido esotérico abstracto. ¿No se queda en el aire? No, para nada. Lo que está haciendo es generar un decreto vibratorio que su propio oído capta en tiempo real. O sea, el cerebro procesa esa información hablada y el sistema nervioso la interpreta como una amenaza real y presente. Claro, el cuerpo se lo cree. Se lo cree totalmente. La consecuencia biológica directa de ese lenguaje negativo autoinfligido es la liberación inmediata de cortisol. Por lo tanto, el texto sostiene que un estado de estrés biológico crónico puede estar directamente ligado a la forma en que estructuramos nuestras frases a diario. Resulta fascinante analizarlo desde esa perspectiva, la verdad. Yo estaba leyendo y pensaba, nuestro propio cuerpo nos está escuchando quejarse y responde activando las alarmas. Tal cual. Es como si dijera, atención, estamos bajo ataque, y lanza el cortisol al torrente sanguíneo, no porque hay un peligro inminente cruzando la calle o un león persiguiéndonos, sino porque acabamos de decir en voz alta que nuestra vida es un desastre, o que no podemos más con la presión. Es un autoboicot bioquímico. Total. Y fíjate, las fuentes integran de forma muy natural unas citas del libro de los Proverbios que, leídas bajo esta lente biológica, cobran un sentido brutal. A ver, ¿cuáles? La primera es, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y la segunda dice, tal como piensa el hombre, así es. Clásicas. Claro, durante milenios la humanidad ha leído eso de la muerte y la vida están en poder de la lengua como una metáfora poética, ¿no? Sobre no ser cruel con los demás, o sobre el poder de la difamación, las habladurías. Claro. Históricamente se solía interpretar de manera estricta desde una óptica moral o ética, como una advertencia sobre el chisme o la mentira. Pero a la luz del efecto del cortisol y la resonancia vibratoria de la que habla el texto, el significado de ese proverbio adquiere un peso inmenso.
y sobre todo, literal. Es que pasa a ser literal. En este contexto, la muerte y la vida están en poder de la lengua significa que el habla destructiva deteriora el organismo físico. Loxicidad, digamos. Eso es. Un sistema nervioso que se encuentra inundado de cortisol debido a un discurso interno y externo negativo constante, sencillamente se va apagando, se bloquea. Madre mía. Y este bloqueo no es una metáfora literaria. Se traduce en tensión muscular crónica, problemas de insomnio o un sistema inmunológico comprometido. El cuerpo obedece fielmente al decreto vibratorio que la lengua le impone. Vale, enfocando esto en el día a día, ¿cómo se traduce toda esta teoría? Porque es muy fácil entender el relato del Génesis o comprender la función del cortisol en un laboratorio, pero la realidad es que pasamos las horas inmersos en la rutina diaria. La vorágine del día a día, sí. El texto hace un trabajo brillante al advertirnos del peligro inmenso de la rutina lingüística. Nos proporciona ejemplos de esas frases cotidianas que solemos soltar sin pensar. Las automáticas. Esas, cosas que parecen totalmente inofensivas, simples desahogos en la máquina de café de la oficina. Frases como «mi familia es un desastre» o «siempre fracaso en las entrevistas», «la situación está imposible», «no sirvo para esto». Lo verdaderamente peligroso de esas frases, según el autor, es precisamente la falsa ilusión de que son inofensivas. El maestro García aclara de forma muy contundente que estas frases en el lenguaje cotidiano no son neutrales. Jamás lo son. Nunca. Actúan directamente como decretos vibratorios. Cuando alguien verbaliza «siempre fracaso», no está haciendo un resumen estadístico objetivo de su vida basándose en datos empíricos. No está leyendo un Excel de su vida. Exacto, no es un Excel. Está estableciendo un dibur, esa vibración estructurada de la que hablábamos hace un momento, y esa vibración tiende a producir una continuidad de ese mismo estado de fracaso. Es la pescadilla que se muerde la cola. Es la definición exacta de una profecía autocumplida, pero ejecutada a través de la vibración del lenguaje. Se decreta la escasez, el caos o el bloqueo, y la realidad exterior, junto con el propio sistema nervioso interior, se ajustan para validar ese decreto. Pero, a ver, analizando esto con espíritu crítico, si alguien está pasando por una situación objetivamente terrible en su casa o en el trabajo, ¿no roza todo esto el autoengaño? Es una buena pregunta. ¿Cómo diferencia el texto este concepto de decretar de lo que hoy en día llamaríamos positividad tóxica o vivir de espaldas a la realidad? Porque decir que todo es maravilloso cuando claramente no lo es, también parece una falta de coherencia, ¿no? Totalmente, y esa es una distinción fundamental que el texto aborda con mucha elegancia a través de sus propuestas de reformulación. A ver cómo lo resuelve. No propone en absoluto un optimismo tóxico o delirante. El autor no sugiere que, ante un problema familiar grave, haya que decir «mi familia es absolutamente perfecta y vivimos en un cuento de hadas». Porque el cuerpo sabe que es mentira. Claro, eso chocaría frontalmente con esa coherencia obligatoria entre el pensamiento y la palabra que mencionamos al principio de este análisis. Mentir descaradamente no genera una vibración armoniosa, genera disonancia cognitiva. Claro. Lo que el documento propone es un marco alternativo realista pero constructivo. En lugar de sentenciar «mi familia es un desastre», la propuesta es cambiar el lenguaje a «mi familia está en proceso de restauración». Ah, claro, la diferencia es sutil pero muy profunda. Al decir «mi familia está en proceso de restauración», se está reconociendo abiertamente que hay algo roto, Exacto, que hay un problema. que hay trabajo por hacer y que existe un problema real. Pero el decreto vibratorio cambia de ser un estado de caos permanente y estático a un estado de sanación en movimiento. Eso es, le das dinamismo. Y lo mismo ocurre con las otras frases que mencionamos. Pasar de decir «siempre fracaso» a decir «estoy aprendiendo a administrar mejor mis recursos o mis habilidades». Se pasa de emitir una sentencia inamovible a describir una curva de aprendizaje. O por tomar otro ejemplo de las notas, cambiar el destructivo, «mi cuerpo está enfermo» o «estoy destrozado por dentro», por un «mi cuerpo está en proceso de reparación». Proceso de reparación, me gusta. El cambio puede parecer meramente semántico, pero la resonancia vibratoria y la respuesta biológica son completamente opuestas. En lugar de enviar una señal de pánico y cortisol al sistema nervioso que agrave la situación, se envía una señal de calma. Indicando que hay un plan. Exacto, indicando que hay un plan de reconstrucción en marcha y que el cuerpo debe colaborar con esa reparación. Resulta curioso cómo una alteración aparentemente menor en el vocabulario
puede cambiar el peso de toda una experiencia vital. Y esto nos lleva directamente a la parte más práctica de la exploración. Las herramientas. Porque el texto no solo se queda en la alta teoría mística o en las reflexiones abstractas sobre el estrés y la biología, ofrece herramientas tácticas concretas, acciones prácticas inmediatas para quien desea aplicar este conocimiento desde ya mismo. Y son muy aplicables. La primera herramienta que sugiere el autor es lo que en las notas se denomina el protocolo de cancelación. Este protocolo de cancelación es, desde el punto de vista psicológico, una técnica de interrupción de patrón extremadamente poderosa. Interrupción de patrón suena bien. El texto sugiere que, al detectarse a uno mismo diciendo algo negativo en piloto automático, la acción inmediata debe ser detenerse en seco y declarar en voz alta: «La cancelo, eso no existe en mi lenguaje». Así, de golpe. Sí, inmediatamente después se debe reformular la idea en el acto, buscando esa versión constructiva. Y el autor insiste en que esto no es solo un juego psicológico para sentirse un poco mejor. Tiene un porqué. Si volvemos a la premisa central de que la palabra es un decreto vibratorio real, cuando se cancela la frase en voz alta, se está emitiendo una contravibración que anula la orden anterior antes de que ésta tenga tiempo de cristalizar en la realidad física o biológica. Madre mía, me imagino la escena intentando aplicar esto en la vida real. Imaginemos a alguien en la sección de frutería de un supermercado quejándose en voz alta de los precios diciendo: «¿Qué ruina de mes nos espera?». Típico. Darse cuenta de lo que ha hecho y de repente gritar: «La cancelo, eso no existe en mi lenguaje». La cara de asombro del reponedor o del cajero sería digna de ver, la verdad. Un poco raro sí sería. Pero bromas aparte, entiendo que la verbalización es clave. Es como cometer un error al escribir un código en el ordenador y darle rápidamente a la tecla de borrar antes de ejecutar el programa. Muy buena analogía, sí señor. Te escuchas decir: «Uy, qué día más terrible me espera», y te frenas. La cancelo, hoy es un día de oportunidades. Requiere estar muy presente en el momento, porque significa tener que escuchar la propia voz en tiempo real. Y eso nos devuelve a esa coherencia obligatoria entre pensamiento, oído y palabra de la que partíamos al inicio. Ese acto de escucharse a uno mismo con atención plena es el verdadero puente hacia la conciencia lingüística. Aunque uno pueda susurrar la cancelación si está en un lugar público para no asustar a nadie. Claro, claro, no hace falta gritarlo en el supermercado. El acto consciente de interrumpir el patrón es lo que cuenta. Pero además de este protocolo de cancelación, hay una segunda herramienta en las notas que resulta ser una técnica lingüística fascinante. A ver, Se la conoce como la permutación del pero. ¿la permutación del pero? Esta táctica se basa en algo tan simple como cambiar el orden sintáctico de una oración compuesta para transformar por completo el enfoque y la vibración de la realidad que se está describiendo. Resulta fascinante cómo una simple alteración sintáctica puede cambiar el peso de la frase. Parece un truco gramatical menor, algo que se enseña en la escuela primaria, pero la carga psicológica es completamente distinta. Totalmente distinta. El texto usa un ejemplo muy claro relacionado con el ámbito laboral o financiero. Compara decir la frase «no pagan mucho, pero la cosa va bien», frente a decir «la cosa va bien, pero no pagan mucho». ¿Exacto? Si analizamos los datos fríos, las dos frases contienen exactamente la misma información objetiva, las mismas palabras, el mismo número de sílabas, los mismos datos. Sin embargo, el efecto que producen en quien las dice y en quien las escucha es como la noche y el día. Es que el análisis que hace el autor sobre este detalle sintáctico es verdaderamente revelador. La mente humana, por su propia configuración cognitiva, tiende a aferrarse y a darle peso de decreto a la información que sigue inmediatamente a la conjunción pero. Ah, el pero actúa como un foco. En nuestro procesamiento del lenguaje, el pero actúa como una especie de borrador psicológico de lo que se dijo antes y como un amplificador gigantesco de lo que viene después. Ya entiendo. Por lo tanto, si el orden sintáctico elegido es «la cosa va bien, pero no pagan mucho», la vibración estructurada, el dibur final que resuena en la mente de la persona y en su entorno, es puramente la escasez. Se queda con el final. Lo que queda flotando en el aire es el «no pagan mucho». Consecuentemente, el sistema nervioso se estresa, el cortisol sube y el decreto que se establece para el futuro es de carencia financiera. Claro,
La sensación con la que uno se queda es un sabor de boca amargo. Toda la atención, toda la energía se va directamente al problema, ignorando por completo la parte positiva que se mencionó al principio. Eso es. Pero si aplicamos esta técnica de la permutación y simplemente le damos la vuelta a la estructura diciendo no pagan mucho pero la cosa va bien, el cerebro procesa que, a pesar de la dificultad inicial o del contratiempo, el resultado final y definitivo es el bienestar. Qué cambio, ¿verdad? Es brutal. La vibración final con la que el cuerpo se relaja es ¡uf! La cosa va bien. Es un cierre que transmite abundancia, control y tranquilidad. Así es. Y esa es la magia de esta herramienta. Demuestra que, como hablábamos antes, no hace falta mentir ni ignorar las dificultades objetivas del entorno para mantener una vibración adecuada y saludable. Sigues reconociendo que no pagan mucho. Exacto. Se pueden y se deben reconocer los desafíos cotidianos, como el hecho innegable de que en ese trabajo el sueldo es bajo, pero la clave está en ubicarlos en un lugar de la oración donde pierdan el poder de gobernar el estado vibratorio general de la persona. ¡Qué inteligente! Es, en esencia, un uso profundamente estratégico de la arquitectura del lenguaje para mantener la coherencia interna y evitar que el caos exterior se instale en nuestro sistema nervioso. Es una perspectiva realmente empoderadora. Nos convierte, de alguna manera, en estrategas de nuestras propias conversaciones diarias. Sí, somos arquitectos de la charla. Entonces, para ir recopilando todo este inmenso torrente de sabiduría que hemos extraído de las notas hoy, hemos visto que el lenguaje no es un actor pasivo en nuestra vida. Hemos aprendido el concepto cabalístico de que emitimos una vibración estructurada, ese dibur. El molde vibratorio. Hemos visto cómo la biología moderna confirma que el propio cuerpo escucha estas vibraciones y responde con salud y calma o con picos de cortisol, dependiendo estrictamente de lo que digamos. Todo interconectado. Y finalmente hemos repasado herramientas sumamente prácticas, como cancelar de inmediato las frases negativas automáticas y jugar con el orden sintáctico del pero para rediseñar nuestra experiencia. Una síntesis perfecta. Si tuviéramos que destilar el valor principal de todas estas fuentes documentales en una sola idea ineludible, sería esta. La lengua decreta la vida o decreta el bloqueo. Así de claro. La realidad en la que el ser humano opera no es un ente independiente de la forma en la que elige describirla. El control consciente sobre nuestra palabra estructurada, ese diburí que crea mundos según la antigua sabiduría, se presenta como el primer paso indispensable para sanar tanto nuestro sistema nervioso a nivel biológico como nuestra realidad física y espiritual. Es un paso vital. Y las notas dejan claro que esto no es magia ni pensamiento mágico infantil. Es la búsqueda incansable de la coherencia entre lo que se piensa, lo que se escucha internamente y lo que se decreta con la voz en el mundo material. Y comprender esto resulta crucial para cualquier persona interesada en el aprendizaje continuo y en la mejora de su entorno. Porque asimilar esta información significa darse cuenta de que somos los verdaderos arquitectos de nuestra realidad. ¿Eso es? Cada palabra que elegimos pronunciar es un ladrillo. Y con esos ladrillos podemos construir muros pesados que nos encierren en el estrés y la negatividad, o puentes sólidos que nos conecten con un estado de mayor bienestar. Ser dueños de nuestras palabras es, en definitiva, recuperar el control total del volante de la vida. Totalmente. Lo cual nos lleva a una reflexión sumamente interesante que se desprende de forma natural de todo este texto, aunque el maestro García no la aborde de manera explícita en estas páginas. A ver, cuéntame. Hemos analizado a fondo que la palabra hablada tiene el inmenso poder de fabricar la realidad a través de una vibración estructurada. Hemos visto cómo el cortisol y el sistema nervioso responden automáticamente a los decretos negativos, cerrando caminos o abriéndolos si cambiamos el enfoque. Sí. La gran pregunta filosófica que surge entonces al llegar al final de este análisis es la siguiente. Si la palabra lo es todo, ¿qué impacto tiene entonces el silencio absoluto? ¡Wow! ¡Qué gran pregunta para plantearse! ¿Verdad que sí? Si partimos de la base de que la palabra es la herramienta principal de construcción del ser humano, ¿qué sucede exactamente cuando decidimos soltar la herramienta y no decir nada? Exacto. ¿Es el silencio un simple lienzo en blanco? ¿Un vacío a la espera de ser pintado y definido por la realidad exterior? Podría ser. ¿O es, por el contrario, el único momento de quietud en el que los pensamientos puros tienen el control total de esa vibración, sin la interferencia, a veces torpe, del lenguaje verbal? Sin los fallos del código. Eso es. Si la lengua decreta incesantemente la vida o el bloqueo, el silencio voluntario, consciente y prolongado podría interpretarse como el acto supremo de observación,
Quizá sea el momento de incubación perfecto, el instante previo y necesario para la creación pura. Esa es una idea tremenda y muy profunda para dejar rebotando en la mente de quien nos escucha hoy. Si cada palabra cuenta, si cada verbo fabrica y cada pero redirige nuestro sistema nervioso, el silencio también debe tener su propio peso específico en la inmensa ecuación de nuestra realidad. Seguro que lo tiene. Es una invitación maravillosa para reflexionar a lo largo del día de hoy, no solo sobre el poder creador del verbo, sino también sobre el profundo misterio y el valor de la pausa consciente. Ha sido un placer absoluto desgranar estas notas hoy y construir este espacio de descubrimiento. El placer ha sido mío, sin duda. Nos despedimos por hoy dejando esta semilla vibratoria para que germine con calma. Hasta la próxima exploración a fondo.